Ingeniero, disculpe, no se le escucha. Si está hablando. Gracias, David. Gracias. Tenía desactivado el micrófono. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Por favor, confirmen. Ya, ok. Sí, Gracias, David. Bien, entonces les decía, bienvenidos jóvenes a esta semana número 14, primer día del mes de septiembre, ya con los ánimos bien en alto, no desmayen. Estamos ya 3 semanas para finalizar el semestre y Dios mediante, pues ustedes pasarán a noveno, en donde deberán tener muy presente, pues, que al final del mismo, estimo, se dará un seminario de investigación para que declaren sus trabajos de titulación y, lógicamente, el siguiente semestre logren trabajar en el desarrollo de su tesis, una vez que los proyectos han sido aprobados por la comisión correspondiente. Indicaba que, por favor, no desmayen también en la entrega de los trabajos que tenemos pendientes. Son 4, no sé si, no me recuerdo en este momento si tenían que haber entregado en la semana 13. Más sin embargo, necesito, Camila, que ya vayas haciendo una campaña y también, por favor, no dejen para última hora. Sí me ha preocupado en este segundo semestre, específicamente quinto nivel, octavo, han bajado los niveles de asistencia a clases, ¿no? Es verdad que no son obligatorias, pero sí preocupantes. Por ejemplo, apenas veo 14, ustedes son cerca de 30. Tanto primer nivel como noveno nivel sí se han mantenido los índices bastante altos, arriba del 95-98%. Veo también, ya saqué los indicadores de las visitas a la plataforma del team, de las visitas al canal de YouTube, y también son bajísimas. Sí, también son bajísimas. Reitero, es una autonomía, es una libertad con responsabilidad en la que ustedes tienen que actuar y no necesariamente tendrán que el profesor estar vigilando. Podría ser esa uno de los factores que, en caso de requerir algún puntaje para poder pasar, lógicamente un puntaje prudente, tampoco 2, 3 puntos, ni un punto, ¿sí? Para ayuda. Bien, entonces, les indicaba que el estudio de impacto ambiental también es parte de la factibilidad y viabilidad de los proyectos. Los proyectos también pueden no ejecutarse si la viabilidad del proyecto, en este caso informático, netamente hablando, no es viable. ¿Qué debo tener presente o cuáles serán mis objetivos? Es que ustedes diseñen los proyectos con actitudes preventivas, que en el proyecto fomenten el desarrollo sostenible, por ejemplo, preventivos en evitar uso de archivos físicos, altos volúmenes de papel. Desarrollo sustentable es justamente que encaminen a que los proyectos digitalicen sus documentos, que programen los equipos de tal manera que cuando se les está utilizando, pues tengan una hibernación o trabajen a bajo consumo energético, entre otras cosas. Particularmente aquí se les va a enseñar ciertas herramientas que te permitirá realizar el análisis ambiental del proyecto. Son bastante fáciles y de manera general que involucren este componente, particularmente desde el punto de vista social o socioeconómico, y darse cuenta que el análisis ambiental se le aplica en todo el ciclo del proyecto. ¿Por qué están aquí? No me refiero a la presencia de ustedes, ¿no? Sino me refiero a por qué razón
se les está dando esta parte del análisis ambiental adicionalmente a que es un componente de la viabilidad y factibilidad del proyecto. Es porque vamos a dotarles de ciertos conceptos o de ciertas terminologías homogéneas que deben utilizar dentro del análisis ambiental, que fortalezcan sus conocimientos, pues cuando realicen proyectos o trabajen con proyectos macros ya trabajarán con equipos. Por ejemplo, en este momento yo trabajo en 2 proyectos reales de ejecución de ejercicio profesional. El uno en que soy el especialista de la parte eléctrica. Hay compañeros especialistas de la parte ambiental, especialistas de la parte mecánica, especialistas de la parte de asfalto, entre otras cosas. Lo mismo sucede en otro proyecto de Guayaquil, inclusive hay un especialista en análisis de costos. ¿Sí? Dependiendo del tipo de proyectos, van a ir como especialistas ustedes. Bien, se establece que se quiere que los análisis de impacto ambiental previo a un estudio que requiere, y por lo general es adelante, los proyectos informáticos normalmente no requieren estudio de impacto ambiental. Lógicamente, si son proyectos pequeños, ¿no? Si ya son proyectos grandes donde se establece cierta chatarrización de equipos tecnológicos o informáticos o electrónicos, o construcción en donde se tenga que manipular sustancias tóxicas, etcétera, se requeriría un estudio de impacto ambiental. Y además, pues, que sepan cuáles son las bases, o por lo mínimo lo básico, dentro de los países, específicamente de Ecuador, dentro del marco legal y las normativas correspondientes. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como proyectistas, de ustedes como informáticos? Ser amigable con el entorno, con el medio ambiente, disminuir, evitar esa contaminación, ya sea por excesivo uso de papel, por demasiados tiempos prolongados de uso de computadora, es decir, tratar de que mi equipo tenga una eficiencia energética baja, tratar de que mi equipo no esté encendido en estado ocioso, en estado de hibernar, pero con la misma cantidad de consumo energético. Ya decíamos del alto uso de papel, también es importante de la forma en cómo ustedes tienen que trabajar a nivel de economía laboral, de seguridad industrial, y lógicamente que sus proyectos sean eficientes empresarialmente para la sociedad y que económicamente les impacte también en forma positiva, sin afectación al entorno ambiental. Entre los conceptos fundamentales a considerar, es importante, no les pido que se lo aprendan de memoria, pero sí es importante que ya nos familiaricemos con el término medio ambiente, contexto, con el término de evaluación de impacto ambiental, monitoreo ambiental, auditoría ambiental. Tenemos la evaluación ambiental estratégica, desarrollo sustentable, políticas ambientales, la evaluación de impacto social dentro de los proyectos cuando se tiene un plan de manejo ambiental, que es una mitigación, un plan de supervisión ambiental, o netamente el impacto ambiental que este me está generando. Bien. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor puede irla preguntando a través del chat y vamos a irla respondiendo de manera inmediata. Entre los impactos para la toma de decisiones, una vez que yo identifico, hago una predicción, lógicamente valoro si necesita una mitigación o una acción remedial, ¿sí? Pues netamente un impacto ambiental no es más que un instrumento que me permite tomar decisiones. Se lo hace a través de revisiones conjuntas con participación ciudadana en campo y en documento. Y netamente se lo hace, pues, no solamente para obtener las licencias, en este caso si fuera un proyecto netamente que afecte al entorno, sino que para tomar o establecer medidas de manejos en el conjunto de los planes estratégicos ambientales a nivel de los impactos biofísicos, es decir, de la flora, en otras palabras, de los árboles, de la tierra, del agua, del aire, a nivel social de las personas que están dentro de ese contexto, y lógicamente debe tener un método preventivo. Normalmente uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el valor de los estudios de impacto ambiental? Si pueden ver ahí tenemos en cada uno de los cuadros, tanto de la valoración del impacto ambiental como de las probabilidades de ocurrencia, si son bajas, hasta una probabilidad alta. O dependiendo también en cada uno de estas probabilidades, el valor de impacto ambiental, si es un valor alto o es un valor menor a un establecido, un máximo y un mínimo. Y observen los colores. ¿Sí? Prácticamente lo que están
con colores plomos, colores grises, indica que no hay ninguna afectación. Ya lo que tenemos con colores celestes, ya tienen, dice que solamente se lo da cuando hay impacto económico, ¿sí? Ya tenemos la parte amarilla, no también que tenemos que hacer de forma preventiva los estudios, ya con color verde tenemos que hacer correcciones, pero cuando ya tenemos con rojo y con lila, ya son actividades de prevención, son actividades de compensación y además que se necesita mitigar el defecto o también hacer alguna corrección. Entonces, a eso se refiere el valor del impacto ambiental. Lógicamente, pues ese valor también tú puedes establecerlo en niveles medio alto, si es moderado, si es compatible, o si es severo, o si es crítico. Observen también los colores, ¿no? Y la significancia de la pérdida de valor dentro del entorno. Miren, aquí yo veo toda esta situación. Todo esto, la mayoría de estas valoraciones y vienen manualmente. Oportunidad para hacer, se me ocurre un trabajo de titulación, automatizar el modelo de los estudios de impacto ambiental, que son estándares, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuáles son las consecuencias si yo no realizo un estudio de impacto ambiental? Pues la consecuencia de no realizar un impacto ambiental primero es la omisión, es decir, no lo hice porque no quise. Segundo, puede ser desconocimiento. No lo hice porque no conocía, no sabía. ¿Sí? Omisión, desconocimiento, o porque lo hice mal, o porque hice el proyecto y no hice el análisis ambiental, yo puedo afectar, dado que dentro del contexto del medio ambiente no estamos solos. Hay edificaciones, hay viviendas, hay circulación vehicular, hay alumbrado, ¿verdad? Hay emisiones gaseosas de parte de los equipos, entre otras cosas, ¿no? Yo tengo que considerar todo ese tipo de situaciones. Es decir, tengo que analizar, como ven ustedes, familiar, un árbol de problemas, es decir, identificar el problema, por qué razón se está generando ese estudio de afectaciones dentro del contexto ambiental. El marco legal institucional dentro de los estudios de impacto ambiental realmente establecido en 3 ejes. Primero, yo necesito saber el código de trabajo. ¿Por qué el código de trabajo? Vamos a ver en la etapa de diseño y ejecución. ¿Quiénes actúan? Nosotros. Ustedes como profesionales. Si van a desarrollar un proyecto informático, previamente tienen que diseñarlo. Tienen que desarrollarlo, implementarlo, ponerlo a prueba y tienen que darles todas las comodidades y facilidades del código de trabajo hacia esa persona. No necesariamente me refiero a la parte contractual, sino a todas las comodidades del clima y ambiente laboral que debe tener esa persona. Como darle sillas ergonómicas, entre otras cosas, ¿no? Segundo, la seguridad industrial. La seguridad industrial no solamente se la debe hacer cuando se trabaja en campo. La seguridad industrial también debe hacérsela cuando yo trabajo en oficina. Yo no puedo trabajar en una mesa incómoda con un área caliente de 38, 40 grados si estoy desarrollando. Voy a estar incómodo, me voy a enfermar. A nivel del marco legal, ya de manera general, pues a través de la pirámide kelseniana, que comprende la normativa ecuatoriana, es decir, es una especie de jerarquización del marco legal, ¿no? Lógicamente está a la cabeza la Constitución, ¿sí? Y adicionalmente, los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, ordinarias, ordenanzas, normativas, decretos, ordenanzas municipales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, son los elementos del Código Orgánico de la Salud de sobremanera lo que compete a los proyectos informáticos netamente. Los estudios de impacto ambiental, como ustedes verán las flechitas, atacan o intervienen en todo el proceso del ciclo de los proyectos. Es decir, no solamente en las ideas, no solamente en la ejecución y la operación, es durante todo el proceso. El diseño y la ejecución de los proyectos de los estudios de impacto ambientales, como podrán observar, nosotros tenemos aquí en esta parte, ¿sí?, mi etapa de diseño y tengo acá mi etapa de desarrollo. ¿Sí? Diseño y desarrollo. Yo hago evaluaciones,
ambientalmente qué es lo que yo tengo que analizar, todos los procesos del proyecto, necesito hacer un plan de manejo, ¿sí? Y todo eso está cuantificado. Miren, que va en el presupuesto, inclusive, si va en el presupuesto, yo también tengo que ponerlo dentro, de mi presupuesto y de mi cronograma. Y lógicamente, una vez que empiezo a operar, pues tengo que empezar a monitorear y posteriormente a realizar una auditoría de impacto ambiental. Y posteriormente realizar una auditoría de impacto ambiental. Lógicamente, si yo realizo un proyecto de manera empírica, es decir, sin considerar técnica de hacer estudios de factibilidad o viabilidad ambiental, lógicamente podemos observar que a través del tiempo va a deteriorarse el mismo, ¿eh? Va a deteriorarse, va casi con la tendencia a cero. Pero si yo inicio mi proyecto aplicando técnicas y haciendo el análisis de factibilidad, no se mejora el proyecto, por el contrario, va a mejorar. Y hay una brecha que se va dando donde, aparte de ser un impacto ambiental, se me va transformando en costos. El impacto ambiental me genera pérdidas. ¿Sí? Me genera pérdidas. Por ejemplo, un desastre natural es parte de un impacto ambiental y, lógicamente, hay destrucción y me genera pérdidas. Pérdidas económicas y pérdidas materiales. El impacto ambiental o las medidas o el plan de manejo ambiental es como esta línea roja. Es como una especie de filtro, una especie de barrera. Es como la mascarilla que utilizamos en este momento. Es decir, sabemos que la mascarilla no es 100% segura. Habrán ciertas partículas que no la dejarán pasar y habrá otras que sí pasen. Así es mi plan de manejo ambiental. Y lógicamente va a tener afectación con la acción del proyecto, como verificando los factores ambientales afectados, y eso es el impacto ambiental. En cualquiera de los parámetros donde yo permita no solo derrame de desechos, sino emisiones gaseosas, donde yo tenga afectaciones con los impresos sobre el papel, entre otras cosas. Y aquí podemos ver ya un poquito más claro, con esta gráfica, los costos de un impacto ambiental. Lógicamente, al iniciar es muy poco el impacto ambiental, pero a medida que este sigue creciendo, el impacto, o sea, una vez que transcurre el tiempo, el impacto también va creciendo. ¿Sí? El impacto también va creciendo. Y eso genera costos altos. Bien. Para esto, en los proyectos también se necesita la participación ciudadana. Es decir, un proyecto, se me ocurre, acuérdense cuando estaban haciendo la refinería, la población del Aromo estaba en contra porque eso le iba a afectar, primero porque iban a talar grandes extensiones territoriales de árboles, de bosque, ¿sí? Que de pronto iban a haber enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la participación ciudadana me permite, primero, que es parte de los informantes claves a los que yo debo consultarles, debo indicarles, debo enseñarles en qué consiste el proyecto. Y además, la información tengo que empezar a diseminar o socializar. Todos deben llegar a un punto de encuentro, es decir, acuerdos. Acuerdos. Pero estoy hablando de acuerdos compensatorios, de acuerdos éticos y no corruptos. Ya les acabé de indicar que el plan de manejo ambiental es como un filtro. En este caso yo lo estoy representando con una plataforma blanca, a donde yo veo que todos los efectos del proyecto propuesto prácticamente, en este caso del ejemplo, solamente 3 factores están impactando y ya disminuyo, miren, disminuyo. Todos los proyectos de alguna manera tienen un impacto ambiental. Puede ser pequeño, puede ser súper pequeño, mediano o muy alto. ¿Sí? Y si estos impactos son muy significativos, entonces necesitan un análisis para tomar decisiones y poder ordenar los impactos de tal manera que esta barra negra implica el plan de manejo para poder subsanar o contrarrestar o minimizar esos factores que me están impactando de manera significativa
al contexto por parte de la actuación o del área de intervención del proyecto. ¿Qué es un efecto? ¿Qué es un impacto? Pues bueno, esto lo he tomado de esta fuente, en donde nosotros estamos en un contexto, en un entorno llamado medio ambiente, ¿sí? Llamado medio ambiente, llamado naturaleza, entre otras cosas, ¿verdad? En ese entorno yo realizo actividades donde utilizo recursos, donde utilizo un espacio para realizar esas actividades. Si es el proyecto una actividad de obra, si yo estoy desarrollando, estoy utilizando la oficina, estoy utilizando quizás equipo de climatización, entre otras cosas, ¿no? Y lógicamente van a haber ciertos productos, en este caso un hardware, un software, pero también van a haber desperdicios, ¿sí? Van a haber desperdicios y también van a alojarse ¿dónde? En ese medio natural. ¿Sí? Es decir, estaba sano y ya lo alteré. Ya voy a encontrar, se me ocurre, estoy desarrollando y voy a tener siempre por ahí papelerías. Generación de basura de los alimentos, si estoy imprimiendo, por ahí también voy teniendo los desechos de los envases de tintas, el empacado de la resma de papel, entre otras cosas, ¿verdad? El sistema, como ya le dijimos, de la manera biológica en el aspecto físico está dentro del contexto ambiental, pero también interactúan los seres humanos, también interactuamos nosotros como profesionales que ejercemos la profesión y clientes que hacen uso de esos servicios o de esos productos que genera el profesional. A nivel biofísico, tenemos el contexto del medio físico, es decir, lo que es el contexto del territorio, ¿sí? Tenemos la parte biótica, en la parte físico, aire, agua, suelo, pues sí que generan ciertas calidades a ese nivel. Y vamos nosotros también a tener algo importante dentro de la parte biofísica, que es el paisaje. ¿Qué sucede? Generamos chatarra informática, empezamos a acumular chatarra informática, computadoras viejas, impresoras viejas, cargadores, cables de cargadores, cargadores viejos de celulares, etcétera, etcétera. Y eso me está ocupando un espacio, me afea el entorno lúdico, el paisaje. Hay aglomeración de polvo, entre otras cosas, ¿no? Y lógicamente, socioeconómicamente, a nivel territorial tengo que ver qué pasa demográficamente, económica, sociocultural o simplemente en planeación. También hay una afectación y esa afectación se la da generalmente en dinero. La acumulación de polvo por la acumulación de estos equipos informáticos hace que haya problemas de salud y yo necesito curarme y la medicina hay que comprarla, entre otras cosas. Si yo tengo que botar esa chatarra informática, probablemente tengo que llevarla hacia un lugar de reciclaje o simplemente dejarlo para que se lo lleven el recolector de basura. Bien. Entonces, habíamos indicado que parto desde el entorno ambiental natural donde inicio previo a la intervención a través de actividades y ese producto también vuelve a ese contexto. Es decir, estaba prácticamente de una forma, de un estado 1 y pasa a un estado 2 con ciertas alteraciones. ¿Sí? Con ciertas alteraciones. Yo genero efectos impactos, incluso, o comparo los efectos de impactos iniciales con los efectos de impactos una vez que he hecho la intervención con el proyecto. Y tengo que ver cuáles son las causas y los aspectos. ¿Sí? En otras palabras, los efectos son las causas y los impactos son los aspectos. Bien. ¿Qué es la significancia y la valoración del impacto ambiental? Normalmente, primero yo necesito la magnitud. ¿Qué tan grande es mi impacto ambiental? Este estará en función de la extensión del impacto ambiental producido. Y va desde puntual hasta un impacto total, que va desde 1 y 2 y 9. Y también el impacto ambiental puede ser importante o no importante, o mejor dicho, puede ser importante en base a la significancia e intensidad, desde muy baja hasta muy alta. ¿Sí? Hay acciones que deben realizarse, contrarrestar para esa magnitud y, lógicamente, va a contrarrestar la intensidad o importancia. Y podemos observar, y nosotros debemos llegar al menos a estar entre la significancia de impacto del medio bajo.
¿sí? Al menos. Porque si ya estamos dentro del área de impacto y significancia alta, lógicamente vamos a tener mayor afectación y va a requerir de algún estudio de impacto ambiental y eso ya me genera un costo. Y retraso también para la ejecución de los trabajos. Previo al inicio de ejecución de los proyectos, si es que ya veo que hay ciertos indicios de impactos ambientales, yo necesito hacer un plan de manejo. Ese plan de manejo tengo que socializarlo con la ciudadanía, con los trabajadores, en donde el plan de manejo ambiental debe identificarme cómo tengo que hacer una mitigación. La mitigación es tratar de prevenir, tratar de no afectar. Y compensar es cuando lo que no se ha logrado prevenir y aparece como afectación, tengo que compensarla de alguna manera, económicamente o materialmente. Por otro lado, por ejemplo, yo necesito trabajar con indicadores para ver de qué forma estoy teniendo las mitigaciones o las compensaciones. Y lógicamente tengo que hacerle seguimiento. Hago auditorías, controles y hacer estudios de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Que tengo que analizar en el contexto ambiental que ya vimos que se está afectando lo que yo estoy interviniendo con mi proyecto. La aplicación del plan de manejo ambiental prácticamente se la da en todas las fases del proyecto, desde la etapa de diseño, desde la etapa de desarrollo, operación, mantenimiento y lógicamente cierre o abandono del proyecto. Cierre o abandono del proyecto. Pues la mitigación ambiental podrán ustedes ver, miren, este gráfico es interesante, aquí está la fuente, de donde se lo sacó, miren, pueden ser positivos o negativos. Los que están hacia abajo son negativos, los que están hacia arriba son positivos. Yo puedo llegar a etapas de prevención, si ya no lo puedo prevenir, puedo llegar a etapas de minimizar los efectos, puedo llegar incluso, antes de minimizar, puedo restaurar esos impactos ambientales, ¿sí? Y mientras yo esté entre los impactos de la biodiversidad y una compensación, tengo pérdidas. Pero si yo logro buscar o instaurar beneficios adicionales, entonces esas pérdidas se transforman en ganancias y también van a estar transformados en valores monetarios. Afortunadamente, dentro de todos los proyectos, muy independiente de las factibilidades que se realicen, yo tengo el ciclo Deming, que está enmarcado en las normas ISO 14001. Lógicamente, la versión está mucho más actualizada, probablemente, pero yo tengo los enfoques que ya nosotros conocemos, la identificación del problema, el diseño, el desarrollo y, lógicamente, las estandarizaciones de mi proceso para el ciclo de mejora continua de mi proyecto, ¿no? Eso me permite para la etapa de seguimiento y control ambiental. Pero, adicionalmente a esto, yo necesito, y como ya dijimos por ahí, conocer mis indicadores. Previamente, yo necesito, además, conocer o reflexionar sobre lo siguiente. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Si yo no puedo medirlo, ¿cómo lo controlo? Lo que no se puede controlar no se puede gerenciar. ¿Cómo administro algo que no controlo? Lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Si no lo controlo, ¿cómo lo mejoro? Y básicamente, todo lo que no se puede medir no existe. Entonces, un indicador es un valor numérico que está en función de la C4. Acuérdense, los indicadores que vimos dentro de marco lógico son los mismos. Bien, los indicadores tenemos prácticamente tres, ¿no? Indicadores de presiones de actividades, indicadores de calidad, indicadores de niveles. Sí, indicadores de niveles son informaciones de entrada que me van estableciendo este tipo de presión, condicionantes o a nivel socioeconómico. Y ahí están sus diferentes utilidades, sus diferentes aplicaciones de manera específica. En cuanto a la identificación de los proyectos que requieren estudio de impacto ambiental, lógicamente, por seguridad hay que hacer una sensibilización. Por seguridad me refiero a los proyectos informáticos, aunque ya les estoy indicando que normalmente los proyectos informáticos generan un bajo impacto ambiental y no necesitan estudio de impacto ambiental. Sin embargo,
debo tomar previsiones y empiezo a sensibilizar. Empiezo a hacer estudios de diagnóstico, formulo de respuestas a ciertos hallazgos encontrados con problemas que probablemente podrían ser causales, de formular, de generar un impacto ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo requiero empezar a diseñar, a ejecutar un plan de manejo ambiental o un plan de acción y posteriormente poder evaluar. ¿Qué más necesito contrarrestar ante esta situación? Necesito contrarrestar e identificar en qué grupo estoy, cuáles son mis proyectos normativos. Bueno, el primero no sería, tendríamos por aquí en otros proyectos, probablemente, quizás en proyectos de ingenierías, ¿sí? O proyectos de infraestructuras, pero en fin. Más sin embargo, yo diría que nosotros estamos inmersos transversalmente, puesto que en cualquier área de la actividad económicamente activa está inmersa las TIC. Esto también me va a establecer que yo realice una auditoría ambiental. Vamos a ver ya una explicación específica, y esto lo vieron ustedes el semestre pasado en el ejercicio número 7, viabilidad ambiental. Yo aquí he hecho un resumen de todas las actividades que tienen que identificar. Deben identificar las actividades o tareas que necesitan a nivel de insumos y residuos y cómo estos estarán siendo suministrados por el proveedor y cómo los almacenan o los transportan. Esta situación me va a dar paso a un informe ambiental en donde yo debo tener ponderaciones, pero a nivel informático se lo hace de manera cualitativa, es decir, no hay impacto, tiene un impacto bajo, un impacto medio o un impacto alto. ¿Sí? Y generamos una matriz de este tipo. Aquí ya tengo establecidos los posibles impactos, y los posibles impactos, aquí pongo el grupo de actividades y la voy listando y voy analizando una a una si tiene un impacto bajo, medio, alto o simplemente no tiene un impacto. Cuando identifico las necesidades, yo pongo las tareas, N tareas, y pongo N necesidades. Observen los colores. Esta N necesidades y N tareas, yo las utilizo en la matriz de insumos y residuos. Acá hay insumos y residuos que necesito, tengo que ver en qué actividad corresponde y lógicamente también indico qué residuos, efluentes o emisiones está generando esa actividad con el uso de esos recursos. Con los mismos insumos o recursos, yo tengo que ver cómo ha sido distribuido por el proveedor y cómo lo embodego. Lo mismo, los residuos o emisiones que la establece aquí, les doy el tratamiento, los desecho al contexto del medio ambiente, ¿qué se hace? Y finalmente, pues mi informe ambiental, tengo las variables, yo tengo que hacer una memoria técnica donde pongo ya fundamentación de impacto ambiental del sistema, ciertas sugerencias de diseño o aplicaciones del impacto ambiental y aterrizamos con el listado de actividades y los impactos de alto, medio, bajo o simplemente no tienen ningún impacto. Finalmente llegamos a la triple cuenta de resultados. Es decir, bueno, hagamos un resumen. Mi proyecto dice que tiene que ser permisible con el medio ambiente. A nivel económico tiene que ser viable. A nivel social tiene que ser equitativo, es decir, un balance en que no haya afectaciones y si hay afectaciones tengo que ver la forma de que tenga un equilibrio total. Es decir, que un proyecto rentable, pero que socialmente sea equitativo, permisible para el medio ambiente, sería rechazado. ¿Sí? Si es permisible para el medio ambiente, sería rechazado. Entonces, yo necesito tomar en cuenta esta triangulación de factores entre lo ambiental, lo social y lo económico. Queridos alumnos, hemos llegado a la finalización de la clase del día de hoy. Estamos prácticamente cumpliendo con nuestra programación. Ya veo que llegamos a 20.
Aún así, estamos en un 75% de la audiencia. No me molesta que no estén todos, tendrán sus razones, pero sí es preocupante porque a la final van a tener vacíos de conocimientos, y ya es responsabilidad de ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, estamos prestos a escucharlas, a leerlas, para ir resolviéndolas. Bien, gracias Camilo. Una pregunta muy importante. Lamentablemente, eso ya es otro tema, ¿no? Aparte, que serían los impactos de riesgos. Sí, los impactos de riesgos. En los proyectos siempre hay riesgos, ya no estoy hablando netamente de los supuestos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a tener que trabajar con un equipo de un servidor de 80.000, de 100.000 dólares, necesitan de sobremanera trabajar con protocolos. Dentro de esos protocolos, ese equipo debe venir con una garantía. Entonces, yo no puedo meter mano, ni siquiera encenderlo, hasta que no esté el técnico del proveedor, el que sea la persona autorizada de encendido de apagar. Es más, es hasta recomendable no encenderlo. Preferible que el proveedor lo encienda. Porque imagínense que no me encendió, es nuevo. Y lo primero que el proveedor dice, no sé, yo te lo envié, estaba en buen estado. Sí. Entre una de las cosas. Dos, es importante de la manera cómo hacen la trazabilidad de los equipos. Es decir, si ustedes ven al repartidor de cerveza, al que vende gas, ese cilindro, esa java de cerveza, la tira, ¿verdad? La tira nomás, no importa que se golpee. Habrá que ver cómo se hace también el tratamiento del proveedor, cómo le está transportando. Muy independiente de que diga, cuidado, producto frágil. ¿Sí? Eso me puede traer impactos, quizás, a ver, aquí puedo tener dos tipos de impacto. Puedo tener un impacto ambiental. Imagínense que sea un equipo que contenga, un servidor, se me ocurre, que contenga partes sólidas o líquidas contaminantes, como ciertos equipos, materiales químicos. Impresoras que lógicamente tienen tinta y que son tóxicas. Aparte de que están contaminando el ambiente y me está contaminando en lo personal. Yo conozco personas que trabajan mucho tiempo con equipos informáticos, alguien específicamente de la universidad, del departamento de la imprenta, y uno de estos señores tuvo cáncer, tuvo que hacerse tratamiento, no sé si se habrá curado, es decir, hay un impacto hacia la salud. Y lógicamente, si se me daña el equipo y si me afecta la salud, tiene un costo económico y la salud no tiene precio. Sí, eso es entre lo más importante, Camila, pero deben considerar los riesgos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces se les agradece de mi parte, no se olviden las tareas, no dejen para última hora, por favor, miren que las tareas, no les estoy diciendo el día sábado para que me entreguen el domingo, las tareas han sido enviadas, al menos en este segundo parcial, o mejor dicho, todas las tareas han tenido más de 7 semanas, entre 3 semanas y 13, 14 semanas de plazo. Sí, hay algunos estudiantes que me escribieron de otro curso, profesor, no alcancé a enviar, la verdad que tuve problemas con internet. Esas son fechas límite, pudo haberlo enviado antes. Profesor, me equivoqué de enviar el archivo equivocado, me equivoqué al enviar un archivo que no era. Fíjense bien lo que van a enviar, lean bien antes de enviar. Que tengan un lindo día, un abrazo y nos vemos el jueves. Hasta pronto. Chao, chao.